todo el mundo marcial conoce a Khabib Nurmagomedov, el artista marcial mixto ruso que destronó al irlandés Conor McGregor y que demostró ser imbatible durante 29 peleas de MMA, retirándose prematuramente luego de defender su título en 2 oportunidades para marcharse así, dejando vacante el título de peso ligero de UFC. El público en general está bastante dividido en cuanto a las opiniones sobre su carrera. Por un lado, tenemos los fanáticos que expresan su admiración al ruso y lo consideran el mejor peleador del momento y hasta se atreven a considerarlo como invencible. Por otro lado, tenemos a los que no gustan tanto de él y alegan que invencido sí, pero invencible no, que antes de considerar siquiera la posibilidad de ser invencible, debería de tener muchas más peleas y que sobre todas las cosas debería de derrotar al mejor peleador de todos los tiempos que estuviera en esta división, Georges St-Pierre. Georges St-Pierre nació el 19 de mayo del año 1981. En la actualidad tiene 40 años. También conocido por sus siglas como GSP, es un actor y ex peleador canadiense de artes marciales mixtas que fue campeón de peso welter de UFC en 2 ocasiones. Pierre ha sido durante varios años clasificado como el peso welter número 1 en el mundo por Sherdog y por muchas otras publicaciones. En el año 2008, 2009 y 2010 fue nombrado el atleta canadiense del año por Roger Sportsnet y para el 13 de diciembre del año 2013, St-Pierre dejó vacante su título y decidió tomarse un tiempo libre de las peleas. St-Pierre regresó al octágono en el año 2017 al evento UFC 217 y obtuvo el título de peso medio después de una reñida lucha con el campeón vigente Michael Bisping, consiguiendo así convertirse en el cuarto peleador en convertirse en campeón multidivisional en la historia de esta organización. En el año 2020, St-Pierre fue incluido al Salón de la Fama de UFC. Georges St-Pierre nació y se crió en la comunidad agrícola de Saint-Isidore en Quebec. Es el hijo mayor de Roland y Paulina St-Pierre y tiene 2 hermanas menores. Su madre trabajaba en un asilo de ancianos, mientras que su padre era instalador de alfombras. Cuando era niño, a menudo era intimidado por sus compañeros de escuela mayor, desde insultos, golpizas, amenazas y robo de sus pertenencias personales. Cuando estaba en 3er grado, por ejemplo, uno de los matones del colegio le golpea la cabeza contra una mesa luego de que él se negara a darle los $5 que llevaba. George fue introducido entonces a clases de karate por su padre a la edad de 7 años para intentar superar los problemas de bullying. Aunque esto le hizo muy bien, sus habilidades en el karate no lo ayudaron luego en el patio de la escuela. En su sitio web, él escribe: puedes ser el mejor karateca del planeta, pero cuando tienes 8 o 9 años y tienes enfrente otro niño de 12, solo te sientes como si tuvieras 3 años. La realidad es que no puedes hacer nada en su contra. A los 12 años, St-Pierre recibió su segundo dan en cinturón negro karate Kyokushin. Continuó entrenando en karate hasta que su maestro Jean Couture murió de cáncer del pulmón. George tenía entonces 16 años. Casi al mismo tiempo, vio un video del brasileño Royce Gracie peleando en UFC 1 en el año 1993 e inmediatamente se sintió atraído por ese deporte. Luego de esto, y con una mira ya en las artes marciales mixtas, comenzó a entrenar boxeo, lucha libre, jiu-jitsu brasileño y boxeo tailandés para aumentar su experiencia en el karate Kyokushin. Ya en la escuela secundaria, George se pasó mucho tiempo en las salas de pesas, que por cierto, ahora lleva su nombre, e incluso llegó a romper el récord de dominadas con barra altas de la escuela. Después de la muerte de su profesor de karate, Jean Couture, George se acerca al artista marcial mixto Christophe Midux, apodado como el huracán francés,
un luchador de peso pesado de UFC, quien lo convence de que lo deje entrenar en su club. Para el año 1997, participó en su primera pelea amateur de artes marciales mixtas, que ganó al noquear a su oponente con una patada en la cabeza. Cuando no estaba estudiando o entrenando, se ganaba la vida trabajando, haciendo todo tipo de labores, incluyendo fue recolector de residuos, o sea basurero, instalador de pisos y portero en un club de Monterreal. A los 20 años, Georges St-Pierre se centró por completo en su carrera como luchador profesional. En una entrevista, el mismo St-Pierre dice: "Cuando era joven, hasta los 20, nada me importaba un comino. Más tarde, lo único que me interesó fue la pelea". Debutó en el año 2004 en UFC 46 en contra de Karo Parisyan. St-Pierre ganó la pelea por decisión unánime. Luego de este debut y de un par de peleas iniciales con sus respectivas victorias, se enfrenta a su tercer combate con el luchador Matt Hughes, pelea que se disputará por el título de peso welter de la UFC. Matt Hughes vencería al joven St-Pierre por sumisión, quedándose así con el título de campeón. Esta sería la primera derrota de la carrera de Pierre. Tiempo más tarde, en una entrevista, el mismo Georges St-Pierre confesaría que esa pelea ya la habría perdido antes de comenzarla, puesto que su estado mental no era el apropiado, ya que él siempre habría admirado a Hughes y no confiaba en que podría ganarle ese combate. Luego de conocer por primera vez el sabor de la derrota, St-Pierre continuó peleando y ganando, ahora frente a luchadores como Dave Strazer, Jason Miller, Frank Trix, Zack Shrek, BJ Penn, abro paréntesis, uno de los más grandes luchadores que pasaron por UFC, BJ Penn, y de quien también te voy a hablar en un video específicamente, ya que merece la pena. Cierro paréntesis. Hasta que 2 años más tarde de su derrota ante Matt Hughes, tiene la posibilidad de la revancha ante el mismo Matt, y la posibilidad también de arrebatarle ahora el título de peso welter de UFC. Ese 18 de noviembre del 2006, St-Pierre derrota esta vez a Hughes y ganó el campeonato de peso welter de UFC, recibiendo además el premio por el knockout de la noche. Ya con el cinturón, en su próxima pelea y primer defensa del título, se enfrenta a otro Matt, esta vez a Matt Serra. El 7 de abril del año 2007, Pierre se enfrenta a Serra y pierde el campeonato de peso welter de UFC, perdiendo el cinturón. Luego de su pelea, muchos alegaron de que George estaba pasando por el peor momento personal de su carrera. En una entrevista para ESPN, dijo que tuvo algunos problemas personales por la muerte de un familiar cercano y la enfermedad de su padre. Sin embargo, Georges St-Pierre más adelante también dijo que no debió poner excusa, que simplemente Matt Serra fue mejor ese día y listo, como todo un campeón. Era la segunda derrota de su carrera y, por cierto, la última derrota que recibiría, puesto que nunca más perdería un combate. Luego de perder su título frente a Matt Serra, pelea y derrota a Josh Koscheck, y esto lo lleva a enfrentarse por tercera vez a Matt Hughes, a quien esta vez le gana el campeonato interino de peso welter de UFC, recibiendo además el premio de la sumisión de la noche. En su próxima pelea, y siendo campeón interino, recibiría ahora la posibilidad de revancha frente al campeón Matt Serra. Esta vez le ganó y unificó el campeonato de peso welter de UFC. Luego de esta victoria, tuvo 9 peleas más en defensa de su título, ganando todas, manteniendo así su título de invicto. El 13 de diciembre del año 2013, St-Pierre anunció oficialmente que iba a tomarse un tiempo libre fuera del deporte y dejar vacante su cinturón. Dejó la puerta abierta para un posible regreso en el futuro, diciendo que necesitaba un descanso, una muy inteligente decisión de su parte y que pocos saben tomarla. En el año 2018, en el podcast de YouTube de Joe Rogan, el atleta confesó que durante los 4 años que estuvo apartado, se dedicó de forma amateur a su pasión,
la paleontología, haciendo viajes por el mundo y colaborando en labores de excavación de fósiles de dinosaurios. El 15 de febrero del año 2017, luego de meses de negociaciones, St. Pierre y UFC supuestamente acordaron términos financieros de un contrato de múltiples luchas. Fue recién el 1 de marzo de ese mismo año cuando en el programa ESPN Sports Center, Dana White confirmó que St. Pierre haría su regreso en contra del campeón de peso medio de UFC, Michael Bisping, en algún momento de ese año. En este evento, Georges St. Pierre combatió y venció a Michael Bisping por sumisión y se transformó así en el nuevo campeón de peso medio de la UFC, obteniendo además la distinción de ser uno de los 4 luchadores de la historia de UFC en ser campeones en 2 divisiones de peso diferentes. Georges St. Pierre anuncia oficialmente su retiro del UFC en el Bell Center de Montreal el 22 de febrero del año 2019. En una entrevista explica: se necesita mucha disciplina para convertirse y mucha más para mantenerse como campeón. También se necesita mucha disciplina para dejar de fumar, y cuando te sientes en la cima de tu forma física y mental es difícil dejarlo, pero siempre he planeado dejar el campeonato deportivo y seguir saludable entrenando. Tengo la intención de seguir entrenando y practicando artes marciales por el resto de mi vida, y no puedo esperar a ver qué me depara el futuro para el deporte y la nueva generación de campeones. Alejado de lo estresante de las peleas profesionales de MMA, Georges St. Pierre ha protagonizado y realizado papeles en varias películas de acción, como por ejemplo Guerrero de la Muerte del año 2009, Capitán América, el Soldado del Invierno del 2014, Kickboxer La Venganza del año 2016 y Cartels del año 2017. También él ha sido objeto de documentales, entre los que se destacan La sorprendente verdad 3D del año 2010, El campo de pruebas del 2013 y GSP ADN de un campeón del año 2014. Finalmente también fue entrenador del programa de telerrealidad The Ultimate Fighter entre el año 2006 y el 2010. Sin embargo, una de las cosas más destacadas que este luchador tiene en su vida personal es la creación de la Fundación Georges St. Pierre para acabar con el acoso entre los jóvenes y promover la actividad física en las escuelas. La fundación apoya Telefónico de Ayuda para Niños, PrepNet, promueve las relaciones y la eliminación de la violencia y el bullying entre todos los jóvenes. Si quieres tener acceso a las fundaciones y conocer del trabajo altruista de este enorme luchador, abajo en la descripción de este video te voy a dejar las direcciones web para que puedas conocer mucho más del Georges St. Pierre que pocos conocen.